Buenos días. Damos comienzo a la mesa redonda Foro Guardia Civil titulada Igualdad de Género en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Modera la teniente coronel doña Laura Gómez Campo, jefa del Área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad del Gabinete Técnico de la Guardia Civil. Gracias. Buenos días. Me gustaría iniciar estas palabras resaltando la importancia de esta mesa redonda. Actividad encadenada dentro del foro Talento para Todo, de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, que cuenta hoy, en este momento, con una magnífica representación para abordar desde una perspectiva internacional la igualdad de género en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Importante y necesario papel que la mujer desempeña en los diferentes modelos policiales del siglo XXI. Tengo la total seguridad de que las exposiciones de los componentes de esta mesa nos enriquecerán y pondrán aún más de manifiesto la importancia del papel protagonista que las mujeres asumimos en cada organismo, institución u organización a la que pertenecemos o representamos. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 incluye de manera específica entre sus 12 áreas prioritarias una denominada La mujer y los conflictos armados. La declaración tiene el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en la prevención y resolución de los conflictos, la consolidación de la paz y la gobernanza, así como a protegerlas durante los conflictos armados. Por vez primera, en un acuerdo internacional, la plataforma subraya la importancia de abordar la seguridad de las mujeres y sus aportaciones a la paz, la seguridad y el desarrollo. Situándonos en este marco internacional, ámbito de las misiones de paz, la participación efectiva de las mujeres en las operaciones y misiones de paz es clave para influir positivamente y transformar la paz y la seguridad. Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas. Todavía debemos aplicar medidas para eliminar las barreras que impiden que las mujeres asuman y accedan a diferentes puestos en misiones y operaciones de paz. En este sentido, la Resolución 1325, publicada el año 2020 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, amplió el estatus de las mujeres en contextos de conflicto e incluyó la perspectiva de género en situaciones de vulnerabilidad humanitaria, estableciendo la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Esta agenda es crucial para mejorar el rendimiento de las operaciones mediante el apoyo a la plena participación de la mujer en estos procesos y la promoción de la perspectiva de género, lo que incluye el aumento del número de mujeres que trabajan en el mantenimiento de la paz a todos los niveles y en puestos clave. Aprobada unánimemente en octubre de 2015, la Resolución 2242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insta a lograr una mayor participación y liderazgo de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en la elaboración de estrategias para contrarrestar el extremismo violento y el terrorismo. Y crea un grupo informal de expertas y expertos sobre mujeres, paz y seguridad para respaldar al Consejo en la implementación sistémica de sus compromisos en este ámbito. Esta resolución impulsa nuevas y ambiciosas metas respecto a las cifras de mujeres encargadas del mantenimiento de la paz, inclusive mediante el uso de incentivos para los países que aportan contingentes. Establece la necesidad de que haya más mujeres líderes en todos los niveles de la toma de decisiones y señala la necesidad de capacitar a las mediadoras y a los mediadores sobre el impacto de los procesos inclusivos y cómo lograrlos, reconociendo claramente las evidencias que vinculan la participación de las mujeres con unos acuerdos de paz más sostenibles. Por otro lado, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 presenta actuaciones y objetivos para avanzar hacia una mayor igualdad de género, entre otros en los puestos de responsabilidad. La participación de más mujeres en puestos de toma de decisiones tiene numerosos efectos positivos en la sociedad. A este respecto, podemos decir que ha marcado un hito la introducción de la Directiva sobre el equilibrio de género en los consejos de administración,
cuyo objetivo es un mayor equilibrio de género en los puestos de toma de decisiones de las grandes sociedades de la Unión con cotización bursátil. Tras 10 años de negociaciones, esta directiva se adoptó el 22 de noviembre de 2022. La promoción de la igualdad de género en el ámbito de la toma de decisiones es una de las áreas prioritarias de la estrategia. En este mismo sentido, la Comisión Europea lanzó también una campaña en marzo de este año a escala de toda la Unión Europea para cuestionar los estereotipos de género que afectan tanto a hombres como a mujeres en diferentes ámbitos de la vida, incluidas las opciones profesionales, el reparto de las responsabilidades en el cuidado de familiares y la toma de decisiones. En España, los porcentajes de agentes mujeres en la Policía Nacional y en la Guardia Civil son insuficientes y están muy lejos de la realidad demográfica y social de la sociedad española. Por eso, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció en septiembre del pasado año que iba a impulsar medidas para aumentar la presencia femenina en ambos cuerpos. La intención es que en 2030 se alcance un nivel de incorporación de mujeres en las promociones de acceso de un 40%. En la actualidad, solo el 17% de personal de la policía y el 9% de personal de la Guardia Civil son mujeres, después de 44 y 35 años de su incorporación a estos cuerpos. Los avances en estas 4 décadas de acceso de la mujer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son innegables, pero como el propio ministro subrayó, insuficientes. Para hablar de todo ello, hoy contamos en esta mesa con el personal que les paso a presentar. Doña Lesia Radeliki representa a la Comisión Europea como responsable de Igualdad de Género en el gabinete de la Comisaria Europea de Igualdad, doña Helena Dalli. Antes de unirse al gabinete, coordinó una organización de mujeres europeas promoviendo y diseñando políticas sobre igualdad de género, liderando campañas para cerrar la brecha salarial de género y combatir la violencia contra las mujeres. Además, realizó una serie de capacitaciones en todo el mundo sobre el empoderamiento y la participación política de las mujeres, además de participar en observaciones electorales. Buenos días, señora Radeliki. Don Antonio Ortiz López Cámara. Representa a Europol como asesor principal del gabinete de la directora ejecutiva de Europol, doña Catherine de Boll, desde 2019. También ha sido asesor del director adjunto operativo de Europol y dirigió el equipo de Relaciones Exteriores de Europol. También ha trabajado como asesor político en el gabinete del secretario general de la OTAN y en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en Viena. Ha estado destinado en varias misiones sobre el terreno, en los Balcanes y en Oriente Medio con la OSCE y la Unión Europea. Buenos días, señor Ortiz. Buenos días. Y el general de división, José Manuel Santiago Marín. El general Santiago representa al Cuerpo de la Guardia Civil como jefe del gabinete técnico del Cuerpo y del mismo depende el área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad de la Guardia Civil. Comenzó su carrera profesional en 1985. Estuvo destinado en el Grupo de Acción Rápida, la Jefatura de Información, la Comandancia de Madrid y la Jefatura de Fiscal y Fronteras. Es diplomado en Estado Mayor y cuenta con una amplia experiencia internacional que incluye El Salvador, Bosnia o Libia. Muy buenas, mi general. Pues comencemos esta mesa con algunas preguntas. Queríamos comenzar con la señora Radeliki. Tal y como he comentado en la exposición primera, la Comisión Europea tiene una estrategia propia de igualdad de género, la cual tiene la visión de crear una Europa donde las mujeres y las niñas en toda su diversidad puedan prosperar, liderar y ser libres. ¿Puede presentarnos, señora Radeliki, un poco cómo es esta estrategia de igualdad de género o qué acciones concretas está poniendo en marcha en base a esta estrategia? Good morning, and thank you for giving me the floor and the possibility to present the work that we're doing at the European Commission to advance on gender equality. Indeed, when we started under the presidency of President Ursula von der Leyen, it was clear that equality and gender equality was a priority for her, and she has tasked Commissioner Helena Dalli
to put forward a series of strategies. And one of them is the gender equality strategy, with this vision of we want a Europe where women and girls in all their diversity, just like men and boys in all their diversity, to be able to thrive, lead, and be free. So under these three pillars, we put forward concrete actions of how we want to advance in this field. So under the pillar of lead, and you have mentioned it, we wanted to make sure that this directive of women on boards was actually adopted. And after 10 years, indeed, we managed to adopt this directive, and it's now EU law for companies to reach certain targets, target of 40% of women in decision-making in company boards. This is a target, so it's not a quota, but we want companies to take the responsibility to increase women's representation at the highest level, so that women can be leading. Next year, there will be European elections, and this is another sphere in which we want women to be participating in the democratic process by voicing their concerns, but also by standing for elections and hopefully to be elected. Under the pillar of thriving, what is important is that women are economically empowered and independent. And if we look at today's average on the gender pay gap, that is almost 13%, this is unacceptable. So one step, and an important first step to close this gender pay gap, is what we put forward, the Pay Transparency Directive. And also there, only 2 weeks ago, this has finally come to the last stage of the process of legislation, and is now has 2 years for member states to put this directive of pay transparency into national legislation. What we wanted there is that women and men can know what they earn and compare it to women, to compare it to their male counterparts, so that there is transparency before they start a job, but also during their job, so that they know that they are equally paid for the same job or job of equal value. And then we ask companies to put forward the numbers of the gender pay gap. And if there is a difference, and depending on the size of your company, they have to do some joint assessment and say how they will change and make a difference to close this gender pay gap. Of course, we also reinforced the rights when people see that they are discriminated, so that they can go to court and ask for compensation. So that's one example of action that we put forward under thriving. And then the last one. We want women and girls to be free from any type of violence, be it offline or online, and to be free from gender stereotypes. We put forward the proposal of a directive to combating violence against women and domestic violence, and this is now still in negotiation among the different co-legislators, but we hope that also there, by the end of the mandate, we can have an EU law on that proposal. And the other part, and that's the combating the gender stereotypes, and it's also important in the field of different sectors and labor opportunities. We have launched a campaign to raise awareness, to start a debate, and to make a change there. So that's the gender equality strategy, and we're almost at the end of the mandate, and I hope that we can deliver together with all member states as much as possible. Thank you very much. Señor Ortiz, ¿nos puede poner en perspectiva la situación de Europol respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Cuál es la situación actual, real, de la igualdad de género en Europol? Sí. En primer lugar, quería agradecer a la Guardia Civil la invitación a esta mesa redonda y transmitir los saludos de la directora ejecutiva de Europol, Catherine Devol, que es la primera mujer directora ejecutiva de Europol y también la primera mujer que fue directora general de la Policía Federal de Bélgica. Y ha liderado en Europol el tema de igualdad de género. Antes de responderle, quizás es interesante hacer una puntualización sobre las diferencias entre Europol y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.
Y Europol, la función de Europol es una agencia sui generis, una agencia de seguridad cuya función principal es el apoyo precisamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional, pero tienen unas diferencias que se reflejan también en la situación de igualdad de género dentro de la agencia. En primer lugar, hay un marco, como ha señalado la Comisión ahora, hay un marco estatutario y legislativo muy sólido, preexistente, que determina ya la política de Europol en materia de igualdad de género. Luego es una agencia relativamente joven, vamos, muy joven. El año que viene cumplirá 25 años, comparado con los 180 años que cumplirá la Guardia Civil el año que viene. No tiene ese peso de la historia, entonces no hay que modificar, digamos, no hay que cambiar formas de pensar, no hay que cambiar actitudes culturales, sino que es más fácil, en cierto modo, empezar desde cero que modificar una situación. En ese sentido hay una levedad histórica en Europol. Luego, por otro lado, es una agencia no ejecutiva, a diferencia de todas a diferencia de Frontex, por ejemplo, pero sobre todo a diferencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales, con lo cual determinados aspectos de la igualdad de género que tienen incidencia, por ejemplo, en el uso de la fuerza, no son aplicables a Europol. Luego, otra diferencia es el principio de rotación. Es decir, en Europol, sobre todo en el Departamento de Operaciones, está compuesto por personal de cuerpos y fuerzas de seguridad, lo que nosotros llamamos las autoridades competentes, en un 95%. Son oficiales, miembros de policías de los Estados miembros en activo. Pero a Europol no les forma, es decir, hay un principio de rotación, tienen un periodo de permanencia en Europol de 9 años, con lo cual todo el tema de igualdad de género a nivel de la academia, por ejemplo, a nivel de reclutamiento, incluso determinados aspectos físicos no se aplica, porque en definitiva es como un trabajo de oficina, esencialmente es un trabajo de apoyo operativo, de análisis sobre todo, pero un trabajo de oficina. Luego otro aspecto quizás también importante, que eso no lo hay, pero que eso complica quizás el tema de la igualdad de género a nivel de Europol, es el tema de la multinacionalidad. Europol es una agencia multinacional compuesta donde hay representantes de todos los Estados miembros, y eso distorsiona quizás la aplicación de las políticas de igualdad. Por un ejemplo muy concreto, por ejemplo, si hay a mismo nivel de competencia hay dos candidatos, un hombre y una mujer, y pongamos que la mujer es de un país, de un Estado miembro, pongamos como España, que está sobre representado en la agencia, y luego hay un hombre que viene, digamos, pongamos de Suecia, que está infrarrepresentado en la agencia, la tendencia es a buscar la igualdad nacional frente a la igualdad de género. Entonces, esos son temas que distorsionan o complican o que diferencian quizás el tema de la aplicación de políticas de igualdad de género en Europol y en las fuerzas y cuerpos de seguridad. En Europol, ya digo que se empezó con una base sólida, que es la que establece la Unión Europea y la Comisión, pero no era suficiente. Entonces, a partir del 2012 se llega al convencimiento de que no hay una presencia suficiente de mujeres en Europol, y entonces se introducen políticas no ya de aplicación de la legislación o del marco estatutario que establece la Unión Europea, sino de políticas activas de promoción de la igualdad de género. Pero por una parte, por un imperativo, digamos, de tipo legal estatutario, pero también por el convencimiento de que por el trabajo específico de Europol hay unas ventajas de contar con equipos mixtos, con equipos donde haya mujeres, sobre todo porque la actividad principal de Europol es el análisis operativo. Entonces, se ha mencionado estudios, hay numerosos estudios internacionales, también nacionales, sobre las ventajas de tener los que ha mencionado. A Europol en especial es el tema el tema, por decirlo así, del intelecto, el tema del análisis operativo, y contar con equipos mixtos, equipos compuestos por mujeres y hombres que puedan mejorar la eficiencia operativa, la eficiencia del apoyo operativo que da Europol. En cuanto a los porcentajes, quizás hay dos aspectos. Desde el 2012, que llevamos estadísticas sobre presencia de mujeres en Europol, hasta hoy en día no ha cambiado, está como en torno al 30%. En el 2012 estábamos en el 35% de mujeres
del conjunto de personal de Europol, y ahora me parece que estamos en el 32%, pero oscila en torno al 35% en los últimos 10 años. O sea que no, en ese sentido no ha habido una mejora, ha habido un estancamiento. Donde sí ha habido un cambio considerable, y quizás ahí se refleje el papel de la directora ejecutiva de Europol, es en la presencia de mujeres en puestos directivos, donde hemos pasado de un 0,5% en el 2012, me parece que había una sola mujer en un puesto directivo de Europol, que es el director ejecutivo, directores adjuntos, jefes de departamento y jefes de unidad. Ese es el conjunto de puestos de dirección en Europol. Y hoy en día estamos a un 18%, es decir, que ha cambiado bastante. Lo que sí hay bastante diferencia en aquellos departamentos. Europol tiene 3 departamentos: operaciones, capacidades y el departamento de gobernanza. En el departamento que está compuesto esencialmente de personal de cuerpos y fuerzas de seguridad a un 95%, que es el departamento de operaciones, ahí el porcentaje baja a un 26%, comparado con un 42%, por ejemplo, en el departamento de gobernanza, donde hay más presencia de civiles. Entonces, lo que sería interesante, que no hemos hecho todavía en Europol, es hacer una estadística, por ejemplo, de cuántas mujeres hay por Estado miembro y si eso refleja el porcentaje que hay en cada Estado miembro. Eso sería un tema interesante. Entonces, yo lo dejaría aquí de momento un poco la visión de conjunto de la presencia de las mujeres en Europol. Perfecto, muchas gracias. Pues a continuación, mi general, como representante del cuerpo, ¿sería tan amable de explicar un poco la situación de la mujer en la Guardia Civil, de la igualdad de género y la evolución de la mujer a lo largo de los años? Bueno, pues lo vamos a intentar. En primer lugar, lo que sí me gustaría es agradecer a la organización pues el que me permita estar aquí hablándoles a ustedes de una materia que para nosotros es un reto estratégico, y estar al lado pues, de estas personas, de estos 2 expertos. Aumentar la presencia de la mujer, ya lo he dicho, es una de nuestras principales prioridades estratégicas, toda vez que lo que pretendemos es incorporar a la mitad del talento que hay en la población en la Guardia Civil también. Como bien saben ustedes, el origen de la Guardia Civil se remonta a 1844 y por aquel entonces alguien decidió crear, nuestro duque de Ahumada, pues decidió crear un cuerpo de fuerza armada, de infantería y de caballería. Este cuerpo, por aquel entonces, se constituye como el primer cuerpo de policía integral con presencia en todo el territorio nacional. Pese a esta antigüedad, la incorporación de la mujer es algo más reciente. Y digo la incorporación de la mujer a la Guardia Civil, que luego matizaré después. La Guardia Civil es pionera en la incorporación de la mujer a la Guardia Civil por una razón muy sencilla, porque allá por 1940 en la Guardia Civil se integra el cuerpo de carabineros. Entonces, todo el personal femenino que integraba el cuerpo de carabineros también se integra por sí a la Guardia Civil. Son agentes femeninos con unos cometidos muy determinados, muy específicos. Fundamentalmente en el ámbito de las aduanas, se dedicaban al registro de las personas del sexo femenino y venían a ser viudas o huérfanas del cuerpo, que vestían de uniforme pero no tenían ni insignias ni tenían tampoco armamento. Esta es la primera incorporación, de alguna manera, de la mujer en la Guardia Civil. Pero realmente cuando se produce, digamos, la igualdad de condiciones para el ingreso de la mujer en la Guardia Civil es allá por 1988, en la que tiene lugar la primera promoción, el ingreso de la primera promoción de las primeras mujeres en la Guardia Civil. Es decir, este año, en el 2023, estamos cumpliendo el 35 aniversario y lo estamos celebrando con diferentes actividades, y una de ellas es esta, el dar a conocer la presencia de la mujer en la Guardia Civil. Pues bien, dicho esto, ya desde nuestros comienzos como institución, allá por 1940, con la integración de la mujer, o más reciente en el año 1988, pues existe un compromiso de la Guardia Civil con el tema de la igualdad. Este compromiso es innegable. La Guardia Civil, desde entonces, pues, ha venido identificando una serie de buenas prácticas
que permiten que la mujer ingrese en la Guardia Civil y promocionen también, pero en un entorno que vayamos a llamar inclusivo, más diverso y más representativo. Y para ello, pues, pusimos en marcha 2 líneas de trabajo. Queríamos, ya lo he dicho antes al principio, incorporar el talento femenino a la institución, pero en un mayor porcentaje del que teníamos, ¿no? Y también, otra de las líneas de trabajo es la mejora de las condiciones de trabajo y de desarrollo profesional para las integrantes femeninas del cuerpo. Ejemplos de esto pues vienen a ser la creación dentro del gabinete técnico de, en su momento, el área de igualdad y diversidad, hoy el área de derechos humanos, igualdad y diversidad. Y por otro lado, también la constitución en el 2021, dentro de lo que es el Consejo de Guardia Civil, donde están representadas las asociaciones profesionales por un lado y la administración por otro, pues en el seno de este Consejo, lo que se llama la Comisión Permanente de Igualdad y Diversidad, donde tienen lugar pues el intercambio de, vayamos a decir, de opiniones, cuestiones que surgen en torno a estos aspectos de la igualdad y de la diversidad. Aspectos que no tratamos únicamente como administración, sino que lo hacemos con las vocalías de las diferentes asociaciones profesionales que están representadas en el Consejo de Guardia Civil. Por otro lado, tenemos también la estrategia institucional, una estrategia que fija su meta en el 2030 y que cuenta con uno de sus objetivos el tener en nuestro seno un porcentaje adecuado de personal, y observen que digo de personal y ahora lo matizaré, personal para el cumplimiento de nuestras funciones. Resultaremos más eficaces si incorporamos a más mujeres en nuestro trabajo. Bueno, pues en esa labor de obtener ese porcentaje suficiente de efectivos y un aumento del número de mujeres, o sea, primero aumentar el porcentaje de ingreso y luego aumentar el número de mujeres, de la presencia de mujeres en la institución, pues esto lo hemos hecho a través de varios hitos. Uno de ellos es el primer plan de igualdad que hicimos en la Guardia Civil en el 2019, que pretendíamos fomentar el ingreso, la permanencia y la promoción profesional de la mujer en el cuerpo. Y también promover medidas dentro de la institución en materia de igualdad entre hombres y mujeres, de tal manera que contribuyamos a mejorar lo que hemos denominado el ambiente de trabajo y el entorno laboral. La implementación de este plan, que les digo, de igualdad, pues nos ha permitido incrementar el número de mujeres en la Guardia Civil. Actualmente, ya lo ha dicho antes la introductora, estamos en un 9%, sinceramente 9% en el que no queremos quedarnos y por eso estamos trabajando. El 9% que lo venimos lastrando porque los ingresos al principio, nos vamos a 1988, pues eran muy escasos de mujeres. Afortunadamente, en la última promoción que ha ingresado en la escala de cabos y guardias, pues estamos contando con alrededor de un 30% de mujeres de ingreso. O sea, ya fíjense el salto. Decirles como dato que en los últimos 5 años han ingresado en la Guardia Civil 1.800 mujeres. Bueno, podemos decir que estamos en un porcentaje, no estamos en un porcentaje ideal, pero estamos en el camino de alcanzar ese porcentaje ideal. Los objetivos que planteamos también en ese plan del que les estoy hablando de igualdad dentro de la mujer es mejorar la prevención y la erradicación de conductas como pueden ser el acoso laboral, las actitudes sexistas, el trato discriminatorio por razón de sexo, género u otra orientación sexual. Y bebiendo de este objetivo del plan, pues pusimos en marcha también un protocolo de actuación en el 2019 para hacer frente al acoso sexual y por razón de sexo que tendría lugar en el seno e internamente dentro de la Guardia Civil. Por otro lado, aparte del plan de igualdad, en el 2020 también pusimos en marcha lo que hemos denominado el plan de acción de la Guardia Civil contra la violencia sobre la mujer. Es un plan que va encaminado no al interior del cuerpo, sino para hacer frente a erradicar este tipo de conductas, ¿no? La violencia sobre la mujer en general.
pero no nos podíamos olvidar de que dentro de la institución también puede haber este tipo de situaciones de violencia de género. Y entonces, pues bueno, de alguna manera teníamos que actuar contra este tipo de conductas. Y pusimos en marcha lo que hemos denominado un protocolo interno para actuar sobre ese personal, tanto si ella o él son guardias civiles como si, hablo de la víctima, es guardia civil, él o ella, que también puede ser, o el victimario puede ser también guardia civil o ajeno a la guardia civil. En este caso, el núcleo lo ponemos, el centro lo sentamos sobre la víctima, en este caso, guardia civil. Pero, como ya decía, nos queda camino por recorrer. Pero actualmente, y podemos ver seguramente si nos pasamos por el stand que tenemos aquí, pues no nos sorprendería ver un vídeo a lo mejor en el que ahí tenemos una mujer conduciendo una motocicleta del Seprona, o tenemos una mujer que pilota un helicóptero o un avión, o tenemos una mujer deteniendo a alguien. O sea, esto es lo que ha cambiado. Hablaba antes el representante de Europol de que ellos no tienen esta necesidad. Nosotros, que sí tenemos necesidad de la mujer, pues le tenemos que dar salida para todas estas cuestiones, ¿no? O sea, que vean representación de todas las guardias civiles, perdón, en todas las especialidades de la Guardia Civil, que haya mujeres. Otro hito, y a nadie se nos escapa, esto les hablo pues, de un hito más reciente, del 2020, pues tenemos por primera vez al frente de la Guardia Civil a una mujer. De alguna manera podemos decir que hemos roto un techo de cristal en la propia institución. Hasta ahora habíamos estado dirigidos por hombres, pues bueno, pues desde el 2020 hemos tenido la primera directora general y ahora estamos con la segunda directora general. Si nos vamos un poquito más al ámbito internacional, pues ya tenemos presencia de mujeres, de guardias civiles, mujer, en agregadurías, en algunas embajadas, de consejeras, pero también pues, en algo más cercano, pues, hablando de Europol, en sus prioridades de la lucha contra el crimen organizado, pues una comandante del cuerpo está dirigiendo uno de los proyectos, un EMPAC, que es el de armas de fuego, para luchar contra el crimen organizado. No nos queremos quedar ahí, queremos seguir avanzando y bueno, pues estamos buscando pues, de qué manera podemos poner más mujeres en estos puestos de responsabilidad. Y yo ya, pues, lo único, recalcar el compromiso que tiene la Guardia Civil, que estamos decididos pues, para trabajar, seguir trabajando en favor de la equidad. Y creo, sinceramente, que nos hemos convertido lo que es la diversidad y lo que es la igualdad en unos principios que orientan todo nuestro trabajo. Y ahí es donde estamos caminando. Muchas gracias. Gracias, mi general. Continuamos con la señora Radeliki. Nos ha estado hablando sobre la estrategia de la Comisión Europea. Pero ¿nos podría decir de qué forma cree que realmente tendrá un impacto real en el desarrollo de la normativa aplicar en los distintos Estados miembros? ¿Cómo podemos asegurar que realmente esa estrategia se va a traducir en una aplicación efectiva en el desarrollo normativo? Thank you. Well, I think that if we look first at the figures, and I've heard all of you mentioning figures, that indeed there is room for improvement. If you hear that it's 9% of representation, or between 30 and 35. If we look at the labor force across Europe, women represent 67%, but that's still a difference of 11% with men on the labor market. So clearly there is a need and a possibility for improving women's participation. And women's participation, representation, and role models is important. Now, and I think that indirectly you've all said that what you need is indeed three things. One, you need political, I mean, I'll say political because I'm from the Commission, but from the highest up you need will, political will to change this. You need to have also the momentum. I mean, at the Commission, indeed, we were lucky, so to say, that for the first time we had a woman president. She decided to have a gender equal
Commission put forward, and to put forward a commissioner specifically responsible for equality, a commissioner that is sitting at the decision table with all the other commissioners. So that's the political will. Then you need to have structural changes. As I said, having a commissioner that is responsible for equality, sitting at the decision table with the other commissioners, allows her to speak on other files, like defense, like peace and security, like agriculture, like employment, like finances. But all the other commissioners are also listening to her when she's speaking about equality issues and also contribute to that. So it's a two-way street where it's a collective responsibility. The structural change is also that we created an equality task force that sits in the Secretary General's office, and that help us and support us mainstream the work that we do from the very early stage of policy developing until the very end of the political decision making. And this task force is connected with all the different directorates where we have an equality coordinator, and they meet regularly to exchange, and they help us in drafting the policies. And then you need the specific political actions, and to show that you are willing to invest in all talents and knowledge available. And so when we say that, what we mean is that we want to make all sectors on the labor market attractive to anyone. So how do you do that? How do you make your Guardia Civil attractive for women to join? Yes, you need specific policies, and you've also mentioned this, that attract women and men, of course, to be able to structure their life in a balanced way, with structures that can help them. And of course, one of them, and figures show it, that if you have childcare and care facilities available for women and men, then it's easier to develop professionally, to have choices, professional choices, real professional choices, and combine that with your personal choices as well. Because at the moment, I think it's about between 4 and 5 million women across the EU that do not participate actively or formally on the labor market because of lack of care structures. So that's an important policy proposal that we have worked on, and soon the Spanish government will take over the presidency of the European Council, and this is one of their important points that they will work on, long-term care and childcare facilities. Another important one, and it's related to a directive that we put forward, is the Work-Life Balance Directive, where we demanded member states to put forward leave structures for women and men once children are born. There is a minimum maternity leave paid, there is a minimum paternity leave paid, and then there is parental leave that is divided, so it's not transferable. Both women and men should be taking it, and each member state is asked, or was asked, to transpose this into national law as well. And so this would be applicable indeed in all sectors as well. And then maybe one last thing also. I mean, we look at sectors where women are underrepresented. I'm thinking also of the STEM sector. 80% of people working in the STEM sector are men. So how do you get first women to those educational sectors, and then you translate their choices, educational choices in that sector on the labor market, so that women are also taking part of the sectors that are becoming more important in our society, that are shaping the future of our society. I'm thinking of the digitalization and the green transition that we're going through. And I think that also for Guardia Civil, the digitalization, for example, is an important part. The STEM sector is an important part, and those are all avenues where you can increase women participation and therefore representation. I think you've all shown that it takes time, but you need to start. And also in the Commission, we are also very much aware that it takes time,
But we started by putting targets forward, for example, for middle management, to say we want to see 50% of women in middle management, because by having that target and reaching that target, then it's easier also afterwards to push them to the higher positions. So those are the 3 points that I just wanted to put forward. Thank you. Muchas gracias. Cuando hablaba sobre las medidas de conciliación, nosotros muchas veces también comentamos que hablamos de conciliación cuando hablamos de mujeres. Igual deberíamos hablar de conciliación para hombres y mujeres, pero sobre todo de formar en corresponsabilidad y que realmente desde pequeños en la formación, en la educación, se hable de corresponsabilidad, de que no sean solo las mujeres las que tengan que adoptar el papel de cuidadoras, tanto a menores como a mayores. Pero es verdad que al final requiere de distintos aspectos. Hablamos de conciliación en el ámbito laboral para hombres y mujeres, pero creo que no se debe olvidar la corresponsabilidad, la formación en corresponsabilidad desde la edad temprana, desde una edad temprana. Muchas gracias. Señor Ortiz, hemos estado hablando continuamente, estamos reiterando sobre la necesidad, es lógico, del género, de la diversidad de género. No sé si en Europol, además de la diversidad de género, están intentando adoptar algún tipo de estrategia hablando de diversidad en general, no solo de la de género, sino otros aspectos. Usted ha comentado que Europol pues, está formado por una cantidad muy variada de países, de nacionalidades, y no solo de eso, sino de personas con distintas capacidades, distintos orígenes. ¿Tiene Europol algún tipo de estrategia, no solo de diversidad de género, sino de diversidad en general? ¿Nos podría hablar un poco sobre si existe, sobre cómo lo están adaptando, por si puede servir de ejemplo? Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, Europol adoptó el año pasado, en el 2022, una estrategia de diversidad e inclusión. La motivación era principalmente la igualdad de género, precisamente como conclusión de 10 años de políticas activas que no han resultado en un incremento suficiente, pero general de la representación de mujeres en Europol, sí a nivel de management, a nivel de dirección, pero precisamente porque Europol es una organización multinacional, se pensó que debería ampliarse esta estrategia y se decidió que en lugar de hacer una estrategia exclusivamente de igualdad de género, se haría una estrategia de diversidad e inclusión. Y es diversa en el sentido de que tiene un ámbito de aplicación muy amplio, no solamente al personal de Europol, sino también a aquellos oficiales nacionales destacados en Europol que dependen directamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales. Por ejemplo, el caso es aplicable, por ejemplo, a la oficina de enlace de España en Europol, donde hay Policía Nacional, Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera, está sujeta también como está sujeta a todo el código de conducta de Europol. Es aplicable también a las diversas fuerzas de policía. Europol tiene una de las políticas de Europol es realmente ser casa común de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, no solamente de las fuerzas policiales, sino también de gendarmería, de aduanas, incluso de los servicios de inteligencia que tengan funciones de aplicación de la ley, de law enforcement, como pueden ser, por ejemplo, no sé, los suecos, por ejemplo. Entonces es aplicable a distintos ámbitos. La intención es que se aplique también no solamente al género, sino también a temas de discapacidad, temas de estructura familiar incluso, de identidad de género, orientación sexual, etc. La estrategia tiene cinco objetivos. Y si me permite voy a señalarlos brevemente. En primer lugar, que es lo que ha mencionado la representante de la Comisión, hay un compromiso y responsabilidad de liderazgo, es el liderazgo político. Se ha visto que el liderazgo político era suficiente o permitió pasar de 0,5 a 18% de representación de mujeres en los puestos de dirección, pero no ha dado resultados suficientes en cuanto a la representación global de las mujeres. La diferencia con esta estrategia es que establece unos hitos concretos, unos objetivos concretos, cuantificados, con un proceso de seguimiento regular, anual,
que obliga a la dirección de Europol a buscar esos resultados a lo largo del año. Es decir, hay un sistema de evaluación muy concreto, muy específico, que no es solamente, porque la estrategia es a 4 años, pero no se busca un objetivo al final de esos 4 años, sino que se cuantifica a lo largo de año por año. El segundo objetivo es una cultura inclusiva, es lo que a lo que hice referencia al comienzo. Para Europol vemos la inclusión de la mujer como un beneficio operativo para la agencia. En tercer lugar, constituir una fuerza de trabajo diverso que refleje todos los ámbitos policiales de la Unión Europea, no solamente la multinacionalidad o el género o distintos orígenes sociales, sino también distintas formaciones, distintas experiencias profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que en algunos sitios son muy amplios, ¿no? En algunos países. El cuarto objetivo es aprovechar la diversidad e inclusión para mejorar la eficacia operativa de la agencia. Es decir, la igualdad de género para maximizar el resultado y el uso de los recursos y servicios de Europol. Y otro objetivo es promover la sensibilización de los temas de diversidad e inclusión dentro y fuera de Europol. De ahí que el compromiso de la directora de Europol de que la agencia participe en foros como este, por ejemplo, en que se transmita la experiencia de Europol. Quizás un par de puntualizaciones donde realmente vemos un bloqueo es en el tema de los procesos de selección, donde no recibimos suficientes candidaturas de mujeres. Entonces, la estrategia tiene una dedicación particular a este tema, en el que busca revisar, por ejemplo, la formación de los comités de selección de Europol, ver si hay un sesgo inconsciente en la manera en que Europol formula las vacantes, si son o no son suficientemente atractivas para mujeres, y buscar un lenguaje neutro o incluso un lenguaje atractivo no solamente para mujeres, sino para también posibles candidatos de otros ámbitos. Y quizás un aspecto que no está relacionado directamente con los temas de personal y de representación o de diversidad en Europol es el enfoque de género, pero aplicado al contenido del trabajo que hace Europol, que es un aspecto distinto, no directamente relacionado con el tema de representación de género, pero que es interesante cómo buscamos aplicar una política, vamos a buscar elementos de género en el tema de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Entonces apunto tres pinceladas que dan una idea de esto. Uno de ellos es en el ámbito de la cibercriminalidad, donde se ha demostrado que el tema de género tiene una incidencia particular y necesita una respuesta adaptada, no ya en la habitual, que es a nivel del ciudadano, pero sino incluso a nivel de crimen organizado. Es decir, hay una criminalidad organizada en el ámbito ciber que tiene un enfoque especial sobre las mujeres. Otro aspecto quizás es el tema del terrorismo. Por ejemplo, Europol ha trabajado en el tema de radicalización y terrorismo por parte de mujeres. De hecho, hicimos un análisis operativo que luego resultó en un informe de análisis estratégico sobre el papel de las mujeres en el Estado Islámico, en la radicalización y en la propaganda del Estado Islámico. Es decir, miramos el tema de género en ámbitos muy concretos. Y un tercer aspecto muy de actualidad hoy en día es en el tema del tráfico de seres humanos, que afecta en particular tráfico organizado, quiero decir, porque el enfoque de Europol es siempre sobre el crimen organizado, no es a la diferencia a lo mejor de la Guardia Civil, que tiene un espectro mucho más amplio de crimen organizado, pero también cómo afecta el crimen a la ciudadanía, individuos. Europol se centra, digamos, en la gran criminalidad organizada. Es el tema del tráfico de seres humanos, que está muy de actualidad hoy en día por el tema de Ucrania y cómo afecta en especial a las mujeres. Es un tema que estamos siguiendo en Europol con bastante atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi general, hemos estado comentando que la presencia de la mujer en la Guardia Civil es escasa y que la intención y la estrategia de la Guardia Civil es aumentar el número. ¿Podría comentarnos qué tipo de actuaciones se están valorando, se están llevando a cabo, o si existen medidas de acción positiva que se puedan poner en funcionamiento en la Guardia Civil para poder pues avanzar más rápidamente en el crecimiento de mujeres en la Guardia Civil?
Pues sí. Para fomentar este ingreso en la Guardia Civil estamos llevando a cabo pues, diversas actuaciones. Voy a concretar dos de ellas. Con ello tenemos el interés, como bien digo, de fomentar el interés para que ingresen, promocionen y también desarrollen su carrera profesional dentro de la Guardia Civil. Esto por un lado. Y por otro lado es un poco las ideas, o sea, en por qué estamos trabajando con estas actuaciones. Y por otro lado es el disminuir el tiempo necesario para alcanzar un porcentaje, digamos, asequible. Estamos hablando a lo mejor de un 30-35% de presencia femenina de la mujer en la Guardia Civil y no esperar todo el tiempo en los 35 años que llevamos llegar a un 9%. O sea, todo va dirigido a que no esperemos otros 35 años para alcanzar pues eso, un 18%. Vamos a ver si lo hacemos. Con esto, pues una de las actuaciones es la corrección, actuar sobre nuestra propia ley de personal con el fin de facilitar el acceso de la mujer. Para ello, ahí intentamos, de alguna manera, establecer mediante una fórmula, no se la voy a explicar a ustedes porque es muy complicada, pero con esa fórmula entre un 25 y un 40% de preferencia sobre el personal femenino. Otra de las cosas, otra de las actuaciones que estamos llevando a cabo es visibilizar, hacer visible a la mujer dentro de la Guardia Civil, porque pueden pensar, créanme, que esto parece que es solo una cosa de hombres, que decir, ser guardia civil es solo una cosa de hombres. No, es para todos. Y de hecho, pues bueno, ahí estamos haciendo a través de redes sociales, a través de charlas, conferencias, bien en institutos, en universidades, participando en ferias de empleo, y es donde nosotros queremos incidir para visibilizar a la mujer. Y poco más, o sea, sí queremos también mujeres en puestos directivos. Y bueno, ¿por qué? Porque somos conscientes de que aunando femenino y masculino en esos puestos directivos nos irá mejor a la institución. Muchas gracias, en general. Bueno, tenemos que ir terminando. Tras las intervenciones o reflexiones sobre las experiencias y actuaciones puestas en marcha en las tres instituciones que hoy hemos tenido presentes, de la Comisión, de Europol y de la propia Guardia Civil, pues realmente lo que vemos es que al final la igualdad real entre hombres y mujeres, la inclusión transversal de las políticas de igualdad a través de las distintas estrategias deben incluir la igualdad de género como una obligación de derecho internacional general que vincule a todas las naciones y que, dado su carácter primordial, se establezca como principio que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales. De esta forma conseguiremos que tanto hombres como mujeres se encuentren representados en todos los ámbitos de la sociedad, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ello supondrá al final tener organizaciones policiales más eficientes, más justas y más cercanas. Y eso al final se traduce de manera natural en sociedades más justas, pacíficas y prósperas. Por último, agradecerles al personal que nos acompaña, que ha participado, que ha compuesto también esta mesa, la disposición y colaboración para que con su experiencia nos enriquezca y contribuyan a una sociedad más igualitaria y más justa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.